La historia de Javier Solís continúa atrapando la atención de múltiples generaciones, que en cada década descubren en su voz y en su forma de interpretar un rasgo inconfundible de la música popular mexicana. A pesar de su muerte temprana, a los 34 años, su legado permanece intacto y su figura se erige como una leyenda que motiva a artistas noveles y cautiva a quienes disfrutan de la canción ranchera y el bolero. A continuación, se presenta un relato en el que se recopilan 31 momentos y curiosidades sobre la vida y el final de Javier Solís, sin incluir marcas de tiempo ni elementos ajenos al texto. Estas anécdotas muestran por qué su voz se convirtió en un ícono inmortal de la música mexicana y cómo, de manera inesperada, transformó el rumbo de un género, dejando una huella profunda en la cultura. Aunque su nombre verdadero era Gabriel Siria Levario, el mundo lo recordará siempre como Javier Solís. Existen distintas referencias sobre la fecha y el lugar de su nacimiento. Algunos mencionan el 1 o el 4 de septiembre de 1931, en la Ciudad de México, en el barrio de Tacubaya. Otros aseguran que nació en Nogales, Sonora. En lo que sí coinciden los relatos es en la pobreza que marcó su infancia, obligándolo a trabajar desde muy joven para ayudar al sostén de la familia, que lo acogió y educó como si fuera su propio hijo. No logró un vínculo cercano con su padre biológico y se distanció pronto de su madre, por lo que siempre consideró a sus tíos Valentín y Ángela como sus verdaderos padres. En medio de las penurias y el trabajo en la calle, vendiendo periódicos, lavando coches y haciendo mandados, su inclinación por el canto empezó a florecer, a veces ofreciendo serenatas improvisadas en la vía pública a cambio de unas monedas. La infancia de Javier fue particularmente difícil debido a que, cuando tenía 8 años, falleció doña Ángela, su madre adoptiva, un suceso que lo sumió en una tristeza profunda y lo llevó a intensificar la búsqueda de medios para subsistir. Entre los oficios que desempeñó se encuentran el de panadero, sobre todo enfocado en la repostería, y posteriormente el de carnicero. Con el paso de los años, confesaría que haber sido carnicero lo enorgullecía, pues le mostró la relevancia del esfuerzo diario y la superación personal. Antes de cantar, fui aprendiz de mecánico, después panadero, y posteriormente entré al oficio de la carne, diría en una entrevista. Estos empleos no solo le proporcionaron sustento, sino que contribuyeron a forjar una personalidad humilde y persistente, cualidades esenciales para abrirse camino en el mundo artístico. 3. Su acercamiento a la música tuvo un origen muy concreto, la necesidad de ganarse la vida. Él mismo relató en múltiples ocasiones que comenzó a cantar por hambre, buscando una fuente extra de ingresos para cubrir los gastos familiares. Por aquella época, la capital mexicana vibraba con la popularidad del cine nacional en la cúspide de su época de oro, y con artistas tan célebres como Pedro Infante, Jorge Negrete o Luis Aguilar. Infante era, sin lugar a dudas, el ídolo máximo, y Javier veía en él un modelo a seguir. Así, inició su andadura musical en plazas, restaurantes y demás lugares donde aceptaran a un joven con ansias de mostrar su talento. Fue parte de pequeños conjuntos, como el Dúo Guadalajara y el Trío Flamingo, posteriormente llamado Trío México. Aunque sus comienzos fueron inciertos y precarios, su voz profunda y cálida pronto resaltó entre la multitud, transmitiendo una emotividad intensa en cada interpretación. El primer episodio notable que impulsó la carrera de Javier ocurrió mientras trabajaba en la carnicería La Providencia, con un salario de 17 pesos diarios. El propietario, al reconocer el talento que poseía, decidió invertir en su formación y le pagó clases de vocalización con Noé Quintero, maestro que había guiado a otros grandes cantantes. Este apoyo marcó un antes y un después en la vida de Javier, pues le permitió perfeccionar su técnica y afianzar su propio sello, alejándose de la simple imitación de Pedro Infante.
con esa base, encontró el coraje para presentarse por las noches como cantante, llegando a ganar hasta 40 pesos en la Plaza Garibaldi, uno de los sitios más reconocidos para la música mexicana. Así, comprendió que su verdadero destino estaba en el canto y no en la carnicería. 5. Su paso por Garibaldi le dio una fama creciente, al menos en lo local, y el beneplácito de los mariachis que le cedían el micrófono para deleitar a turistas y paseantes. El público, sorprendido por su fuerza vocal y la pasión que transmitía, le ofrecía monedas que a menudo superaban con creces sus ingresos diurnos. Gracias a esa experiencia, cuando el general Rafael Ávila Camacho, hermano del expresidente Manuel Ávila Camacho, lo escuchó y lo contrató para actuar en Atlixco, Puebla, Javier no dudó en aceptar. Fue su primera gira artística remunerada, en la que se presentó al lado del Mariachi Metepec. Durante esa etapa inicial, aún no usaba el seudónimo que lo haría famoso, y se hacía llamar Javier Luquín. 6. Finalizada su contratación en Atlixco, Javier regresó a la capital y consiguió trabajo en el Bar Azteca. Allí se pasó varios años puliendo su estilo y ganando adeptos. La oportunidad decisiva apareció cuando Julio Rodríguez, integrante del famoso trío Los Panchos, se interesó en su voz y lo presentó ante Felipe Valdés Leal, director artístico de discos Columbia México. En esa audición, Javier demostró su potencial y firmó el primer acuerdo discográfico, que se tradujo en un sencillo con temas como ¿Qué te importa? ¿Y por qué negar? El público del interior del país se sintió atraído casi de inmediato por su timbre vocal, y el 15 de enero de 1956 firmó un contrato que marcó el comienzo oficial de su carrera en la industria musical. 7 fue también en el Bar Azteca, cuando adoptó el nombre de Javier Solís. Anteriormente se hacía llamar Javier Luquín, pero Manuel Garay, un amigo cercano, consideró que no era el más adecuado para la promoción. Garay sugirió Solís, inspirado en la manera en que la gente se refería a él como el solista. Javier aceptó y se convirtió legalmente en Javier Solís, el nombre que pasaría a la posteridad. Este cambio se sumó a una tradición de nombres artísticos en la música mexicana, como sucedió con Pedro Infante, Jorge Negrete y años más tarde, Juan Gabriel, cuyo nombre de pila era Alberto Aguilera Valadez. De esta forma, comenzó a perfilarse la figura que, junto con Infante y el propio Juan Gabriel, integraría la mítica tríada del bolero ranchero. 8. Uno de los momentos que más repercusión tuvo en su trayectoria ocurrió el 15 de abril de 1957, la muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo en Mérida. Para Javier, la noticia fue desgarradora, pues aquel era su principal referente. Se cuenta que, el día del sepelio, Solís interpretó una ranchera imitando la voz de Infante, conmoviendo al público presente. Este acto simbólico fue visto por muchos como el relevo de un gran ídolo, por otro que comenzaba a brillar. Debido a la conmoción en el ambiente musical, el lanzamiento del primer disco de Javier se demoró, pero poco después, su popularidad empezó a crecer de manera acelerada. Incluso se habla de que, en ventas de discos, llegó a superar las marcas establecidas por su admirado Infante. 9 años en 1958, Solís publicó los álbumes Canta Javier y Añoranzas, pero el éxito rotundo llegaría en 1959 con Llorarás, llorarás, un disco que incluyó el tema homónimo y se convirtió rápidamente en un éxito de la radio mexicana. Hasta entonces, Javier había mantenido un estilo muy cercano al de Infante, mas fue Felipe Valdés Leal quien lo convenció de cultivar su propio matiz interpretativo. El resultado fue una voz con profundos matices graves, capaz de modular la emoción de forma sobrecogedora, lo que se tradujo en un sello distintivo y popular. Durante su corta pero intensa carrera, grabó cerca de 379 canciones, un logro impresionante para la época.
su fama lo llevó a recorrer escenarios internacionales y a ser proclamado como el rey del bolero ranchero. 10. El creciente prestigio de Javier Solís motivó a su disquera a programarle una gira por Estados Unidos en 1959, donde fue recibido con entusiasmo por la comunidad hispana. Buscando innovar, grabó un álbum de valses mexicanos con acompañamiento de banda sinfónica, dirigido por Fernando Zenaido Maldonado y ejecutado por músicos mexicanos y estadounidenses en los estudios de Columbia Records en Nueva York. Ese disco, Javier Solís con banda, pretendía explorar nuevas tendencias de grabación, pero no obtuvo la respuesta esperada en México, donde todavía reinaba el sonido tradicional del mariachi. Aún así, la compañía no desistió y en 1963 aprovechó la pista de voz de Solís para sustituir la Orquesta Sinfónica por el Mariachi Nacional de Arcadio Elías, dando a luz Valses Mexicanos. Esta maniobra de postproducción fue algo pionera en su momento, aunque la mayoría de los seguidores no se percataría de ella, sino años más tarde, cuando la tecnología permitió hacer comparaciones más precisas. En cualquier caso, aquellos proyectos experimentales no alcanzaron la popularidad de sus boleros y rancheras convencionales. 12. En una segunda gira por Estados Unidos, entre 1960 y 1961, grabó otro álbum de boleros con orquesta, dirigido por Chuck Anderson, apuntando a competir en un mercado romántico que se nutría de intérpretes como Lucho Gatica y Los Panchos. Sin embargo, la publicación del álbum se demoró, porque la discográfica temía que un estilo tan romántico chocara con la imagen ranchera que lo había consagrado. Mientras tanto, sus grabaciones de canciones de Agustín Lara, incluidas en los discos Fantasía Española y Trópico de 1962 a 63, lo convirtieron en uno de los mejores intérpretes del Flaco de Oro. Estos trabajos exhibieron la versatilidad de Javier, evidenciando que dominaba tanto la ranchera como el bolero tradicional. 13. La eclosión de Javier Solís coincidió con una evolución en el género ranchero. Sus canciones asumían un tono más urbano y universal, sumando influencias de ritmos y melodías que le dieron un aire fresco a la música vernácula. Algunos críticos señalan que la introducción de un matiz melancólico y lastimero en la ranchera surgió, en parte, gracias a él. Este abordaje estilístico generó gran aceptación en las ciudades, donde el público se reconocía en letras con una temática más amplia. Para la industria musical, fue un soplo de aire renovado que atrajo la atención de nuevos oyentes y mantuvo vigente la música mexicana. 14. Al iniciar 1966, Javier Solís gozaba del estatus de estrella consolidada. Participaba en múltiples presentaciones, filmaciones y programas radiales. Además, tenía planes de grabar un proyecto con temas de los compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores, incluyendo emblemáticas piezas como Lamento Borincano y En mi viejo San Juan. No obstante, los dolores causados por los cálculos en la vesícula biliar se habían hecho insoportables. En su círculo íntimo, confesaba que prefería la muerte antes que seguir soportando esas crisis de dolor. 15. Aún así, cumplía rigurosamente con sus compromisos, valiéndose de analgésicos para atenuar las dolencias. Quienes lo conocían mencionan que, en privado, solía expresar su certeza de que no iba a llegar a viejo, y se lo repetía a Blanca Estela Sáenz, su última pareja oficial. Lamentablemente, su intuición no andaba desacertada. El 13 de abril de 1966, ingresó al Hospital Santa Elena para someterse a la extirpación de la vesícula biliar, a fin de poner fin de manera definitiva a sus padecimientos. 16. Al principio, la intervención quirúrgica transcurrió sin mayores contratiempos, y Javier se preparaba para su alta hospitalaria.
Sin embargo, el 19 de abril sufrió un desequilibrio electrolítico que lo condujo a un paro cardíaco fulminante, quitándole la vida a los 34 años. Su muerte, en pleno apogeo profesional, tomó por sorpresa a todo México, y en cuestión de horas, la noticia dio la vuelta al mundo hispanohablante. 17. La versión inicial señalaba que la causa real fue la ingestión de hielo, algo totalmente contraindicado para su condición postoperatoria. Según un testimonio, Javier habría sentido una intensa sed y, pese a las indicaciones médicas, consumió pedazos de hielo frente a la enfermera. Otros sostienen que el homeópata Manuel Trillanes desmintió esa explicación, afirmando que Javier bebió una jarra de limonada aprovechando la distracción de la enfermera. Estas divergencias nunca se clarificaron por completo, lo que fomentó el halo de misterio en torno a su fallecimiento. 18. La despedida de Javier Solís fue multitudinaria y caótica. Miles de personas se congregaron en la agencia de pompas fúnebres, Galloso, para darle su último adiós, y el sepelio en el Panteón Jardín congregó a tal cantidad de dolientes que la entrada se vio bloqueada. La intervención policial no impidió escenas de tumulto, con fanáticos que se subieron a las bardas y pisotearon otras tumbas en un afán desesperado por acercarse al féretro. Fue un episodio que ilustró la enorme popularidad que alcanzó en tan poco tiempo. 19. En la ceremonia, Jaime Fernández, representante de la Asociación Nacional de Actores, expresó el dolor colectivo diciendo que la canción ranchera enmudecía con su partida. Varios medios cubrieron el evento, compartiendo imágenes de un México desconsolado ante la pérdida de otra gran voz, a solo unos años de la desaparición de Pedro Infante. Muchas emisoras y canales de televisión dedicaron extensos programas a su música, alimentando el mito de una figura cuya luz se apagaba demasiado pronto. 20. Entre las grabaciones que Solís dejó pendientes se encontraba Amigo Organillero, una canción alusiva a la muerte y al presagio fatal. Cuando se oyó por primera vez en su propio velatorio, mucha gente no pudo evitar asociarla con una especie de fatídica coincidencia. La prensa sensacionalista aprovechó estos detalles para avivar la leyenda, incrementando la noción de que Solís intuía su desenlace inminente. 21. Su muerte causó conmoción no solo en México, sino también en el resto de Latinoamérica, donde había ganado admiradores fieles. Casos extremos se reportaron en Lima, Perú, donde 2 jóvenes habrían intentado quitarse la vida al conocer la tragedia, según la prensa local. En Venezuela, varias estaciones de radio programaron exclusivamente la música de Solís durante varios días, y en bares y cantinas se repetían sin cesar éxitos como Sombras, Escándalo y Payaso. Así, la noticia de su fallecimiento se convirtió en un tema recurrente en tertulias y reuniones, dando cuenta de la expansión de su fama. 22. La existencia de Javier Solís en el plano sentimental fue muy compleja. Se le atribuyen varias relaciones formales, con un estimado de al menos 9 hijos, y tras su muerte no tardaron en surgir disputas entre diversas mujeres que se presentaron como esposas o compañeras. Una de ellas, Yolanda Mollinedo, se suicidó un año después de la partida de Javier, añadiendo un capítulo más al drama que rodeaba la figura del artista. Estas pugnas legales por la herencia y el patrimonio mantuvieron vivo el nombre de Solís en las páginas de los diarios durante algún tiempo. 23. También surgieron teorías conspirativas en torno a su muerte. Una de las más difundidas señalaba que fue víctima de una paliza ordenada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, a raíz de un supuesto romance con la actriz Irma Serrano, la Tigresa, quien mantenía una relación con el mandatario. Según esta versión, los golpes habrían empeorado su condición de salud, desencadenando el desenlace fatal. No obstante,
nunca se aportaron pruebas contundentes al respecto, por lo que la historia se mantiene en el plano de la especulación. 24. En lo que se refiere a su carrera cinematográfica, Javier participó en más de 30 películas entre 1960 y 1966, un ritmo de trabajo intenso, considerando las limitaciones de la época. Aunque el llamado cine de oro mexicano se había dado por concluido, los largometrajes rancheros todavía tenían gran demanda, y el público deseaba ver a sus cantantes favoritos en la pantalla grande. Javier desempeñó papeles que iban desde el protagonista romántico hasta el revolucionario con convicciones heroicas. Su última cinta, Juan Pistolas, se estrenó tras su fallecimiento, lo que incrementó el interés por verla. Estas apariciones fílmicas afianzaron su vínculo con la audiencia en países donde la televisión todavía no era masiva. 25. El lugar y la fecha exacta de su nacimiento siguen siendo motivo de debate, pues existen versiones contradictorias. Lo mismo ocurre con sus inicios en Nogales y la supuesta relación con Pedro Infante. Lo cierto es que este halo de misterio y las dudas sobre aspectos de su biografía contribuyeron a moldear la leyenda que se levantó tras él. Tacubaya, por su parte, se enorgullece de haber sido el escenario donde su carrera despegó de manera definitiva, pues allí forjó amistades y vínculos que lo apoyaron hasta alcanzar la fama. 26. En el plano legal, la herencia de Solís generó conflictos prolongados entre quienes afirmaban ser sus parejas y familiares. El control de las regalías y los derechos de autor era un objeto de disputa constante. Sin embargo, más allá de los pleitos, su nombre sobrevivió, y sus discos continuaron vendiéndose de manera constante en México y Latinoamérica, reforzando su lugar como un referente de la música vernácula. 27. Resulta inolvidable el episodio en el que Frank Sinatra, uno de los cantantes más renombrados de Estados Unidos, manifestó su admiración por la voz de Javier Solís. Cuando el mexicano viajó a Nueva York en 1965, Sinatra quiso conocerlo y hasta posó con un sombrero de mariachi en su honor. De esa reunión se desprendió el deseo de proyectar a Javier como el Sinatra latino, pero la temprana partida del intérprete mexicano frustró cualquier plan ambicioso que se hubiera podido desarrollar. 28 años han pasado décadas desde su muerte, pero el recuerdo de Javier Solís se mantiene vivo. Para muchos, su nombre es tan relevante como los de Pedro Infante, Jorge Negrete o Vicente Fernández. Su estilo, caracterizado por un dramatismo único, sigue conmoviendo a todo tipo de público, sin importar la generación a la que pertenezca. Sus canciones han acompañado serenatas, despedidas y celebraciones, demostrando la vigencia de una obra impregnada de nostalgia, pasión y sentimiento. Para quienes descubren por primera vez la música de Javier Solís, resulta sorprendente comprobar que, en solo 10 años de carrera, fue capaz de grabar tantas canciones y convertirse en una figura esencial de la música mexicana. Numerosos artistas posteriores lo mencionan como inspiración, reconociendo en él un nexo entre la vieja guardia de la ranchera y las corrientes modernas del bolero. Lo cierto es que, aunque su existencia fue corta, dejó un testimonio imborrable que transita entre la alegría y la tristeza. 30. Su muerte prematura, rodeada de versiones encontradas, no hizo más que nutrir la leyenda de un hombre que provenía de la humildad y que, sin embargo, se alzó a la categoría de ídolo popular. En su obra se percibe tanto la influencia de quien fue su ídolo, Pedro Infante, como su propia personalidad, llena de matices oscuros y luminosos. Es tal la fuerza de su legado que sus canciones se siguen reproduciendo en radios, programas de televisión, fiestas y reuniones, donde rara vez falta un tema de Javier Solís para amenizar el momento. 31.
Este recuento de 31 pasajes y curiosidades revela cómo un muchacho desconocido, nacido en la precariedad y con una vida llena de retos, pudo alzarse hasta la cima de la música ranchera y del bolero, revolucionándolos en el trayecto. Medio siglo después de su adiós, su voz permanece tan vigente como en aquellos años, evocando amores imposibles, desamparos y pasiones desbordadas, que hicieron de sus interpretaciones auténticos himnos populares. Su historia combina el trabajo esforzado, la devoción artística y el enigma de una vida que se extinguió demasiado pronto, dejando abierta la pregunta de hasta dónde habría llegado de haber tenido más tiempo. Aún así, Javier Solís vive en la memoria de la cultura hispanoamericana como el rey del bolero ranchero, un sobrenombre que, lejos de caducar, cobra más sentido con cada nueva generación que descubre su canto profundo y conmovedor.